adelante. Recuerden que la semana pasada habíamos estado hablando un poco acerca de la necesidad de fortalecer algo que se llama, o que lo llamamos nosotros, un fondo de emergencia, que tiene que ver con algunas situaciones de daños locativos que tuvimos y que no teníamos planeado, presupuestado, pero que es urgente que lo podamos arreglar. Ya la semana pasada se estuvo trabajando, ya prácticamente esta semana se termina el arreglo de la parte de atrás, donde teníamos un daño estructural ahí fuerte, y estamos pendientes de las otras cosas que estábamos por atender, y habíamos comprometido que la semana anterior que íbamos a estar dando nuestras ofrendas, haciendo nuestros aportes. Cuando pongas en el sobre de diezmo, colocando allí una nota o entregándolo directamente a la secretaria con la observación que ese dinero es para esa causa de este fondo. Lo llamamos fondo de emergencia porque es algo que pues fue de emergencia y que no lo teníamos previsto para este momento. Entonces, para que no nos olvidemos de esta parte, les recuerdo a los hermanos del liderazgo de la iglesia que apenas terminemos el culto vamos a reunirnos un ratico ahí en el primer piso, así que no se me vayan a ir o se les vaya a olvidar que tenemos esa reunión. Todos los hermanos líderes de grupos pequeños, líderes de ministerios y también los hermanos de la junta directiva pueden estar allí para compartirles. Creo que no nos vamos a demorar mucho. Muy bien, vamos entonces a continuar esta mañana en la serie que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con los valores de nuestra iglesia. Decíamos la semana pasada que una iglesia cristiana está sostenida sobre muchos valores, obviamente todos ellos con un respaldo bíblico, obviamente todos ellos con un sentido de lógica de lo que es una comunidad de fe, de lo que es una comunidad cristiana. Y como comunidad cristiana tenemos mucho en común con otras iglesias. Si usted va a una iglesia cristiana, usted se va a encontrar que hay muchas similitudes. Sin embargo, también es interesante notar que cada iglesia cristiana tiene su identidad, cada iglesia cristiana tiene su enfoque. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y como cuerpo cada uno miembro de ese cuerpo. Así que nuestra iglesia Betania es miembro de ese cuerpo de Cristo y con una característica particular. El apóstol Pablo dice que cada miembro del cuerpo tiene como una característica particular: el oído, las manos, los pies, los órganos internos. Cada uno de estos miembros pues tiene una particularidad. Así nuestra iglesia también quiere tener una particularidad y quiere tener un enfoque especial, y esto se da a partir de lo que se llama los valores estratégicos de la iglesia. ¿Qué son esos valores estratégicos? Son las cosas que le dan sentido a lo que nosotros hacemos. Los valores estratégicos es lo que nos dice por qué hacemos lo que hacemos, y es lo que le da un sello especial, una manera especial de entender la iglesia y de entender lo que nosotros somos en la dinámica pues de grupo como comunidad cristiana. La semana pasada habíamos dicho que son varios valores, y habíamos visto dos valores. ¿Recuerdan cuáles fueron los valores que vimos la semana pasada? Compañerismo y enseñanza bíblica. ¿Sí se acuerdan? Decíamos, queremos caracterizar por ser una iglesia que se ayuda mutuamente a unos con otros, y queremos caracterizarnos por ser una iglesia que enseña la palabra, que la gente pueda sentir que cada semana cuando viene acá y se va para su casa se lleva una herramienta útil, no un conocimiento, porque en últimas la Biblia dice que el conocimiento envanece. Lo que debe llevarse es una herramienta útil para ponerla en la práctica en su vida diaria y le identifique como un hombre o una mujer creyente en el Señor. Hoy quiero que vayamos a mirar un valor más. Hoy no voy a tomar dos, sino uno solo, porque creo que este valor es demasiado trascendental, demasiado importante, y por eso quiero darle esa fuerza. Y quiero que hablemos hoy acerca del valor del evangelismo. La iglesia tiene un compromiso, tiene una misión que cumplir. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia tiene un propósito fundamental, y ese propósito fundamental es la evangelización de las personas que todavía no han creído en Jesús. El deseo de Dios es que ninguna persona se pierda.
El deseo de Dios es que todas las personas conozcan del Señor y tengan la oportunidad de inscribir su nombre en el libro de la vida para pasar a una eternidad con Dios. Y eso tiene que ser bien entendido y eso tiene que ser muy claro para nosotros. Entonces, este valor del evangelismo nosotros lo hemos redactado de la siguiente manera. Va a aparecer ahí en la pantalla la redacción que tenemos para que usted entienda de qué se trata. No sé si quedó pequeñita la letra o no, la alcanzamos a ver de pronto. Entonces, en este valor decimos lo siguiente: valoramos a los no creyentes y utilizamos los medios disponibles que honren a Cristo para buscar, ganar y hacer discípulos de estas personas. Déjeme la imagen un momentico más, porque quiero resaltar dos frases que están subrayadas allá. La primera es: valoramos. Para nosotros, la gente que no está aquí con nosotros tiene un valor muy importante. Para nosotros, el no creyente tiene un significado muy especial. ¿Saben? Nosotros amamos lo que Dios también ama. Y la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo perdido. Por eso para nosotros, una persona que no tiene a Jesús en su corazón, una persona que todavía no ha podido entender o que todavía no ha podido desarrollar una fe en su corazón, para nosotros esa es una persona muy valiosa. ¿Y sabe por qué es valiosa esa persona? Porque Dios mandó a su Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz por esas personas. Porque Jesús dijo: los sanos no necesitan el médico, los que necesitan el médico son los enfermos. Por eso nosotros queremos que a nivel general, para todos los miembros de esta congregación, para todos los miembros de esta comunidad, la gente no creyente sea gente de mucho valor para nosotros. Y por eso los hemos denominado no creyentes, porque no tienen una fe desarrollada en el Señor. No los declaramos mundanos, ni los declaramos impíos, ni siquiera nos atrevemos a llamarlos pecadores, porque pecadores somos todos. Los identificamos como personas no creyentes. Gente igual que usted, igual que yo, solamente que ellos no han podido desarrollar una fe, pero necesitan que alguien les ayude a desarrollar su fe. Entonces, en Betania, nosotros valoramos a las personas no creyentes. Les damos un valor especial a ellos y vamos a utilizar todos los medios que sean disponibles, pero que honren a Cristo, para buscar, ganar y hacer discípulos de esas personas. Esa es la meta, ese es el anhelo, ese es el valor que la iglesia debe asimilar, y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes tenga en su mente, pero también encarne en su corazón, y es el saber que para nosotros, la gente que no tiene a Jesús, son nuestro objetivo principal de amor, son nuestro objetivo principal de desarrollo para ellos, y que cada semana nosotros estamos a través de grupos pequeños y a través de otra cantidad de actividades buscando la manera de abrir puertas para que personas que no tienen una fe en el Señor vengan a este lugar, y con la ayuda de nosotros y la ayuda del Señor, entonces ellos puedan alcanzar un conocimiento, un desarrollo y lograr una fe que verdaderamente les lleve a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Quiero que abra su Biblia conmigo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16 al 18. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16 al 18. Porque este pasaje nos motiva, nos exhorta y nos llama de una manera muy puntual a que nosotros podamos entender esta dinámica del evangelismo y podamos entender que el evangelismo no puede ser una opción, el evangelismo no puede ser un tema pasajero, el evangelismo no puede ser un asunto menor en la iglesia. Tiene que ser un asunto central, tiene que ser un valor principal de la iglesia. El apóstol Pablo dice lo siguiente ahí en el capítulo 9 del primer libro de Corintios, en el capítulo 16 dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Y el 17 dice: en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que me ha sido encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. El apóstol Pablo está diciendo: el compartir la fe
el contarle a la gente de mi experiencia de fe para que ellos también tengan la posibilidad de encontrarse con Jesús, es una obligación de toda persona creyente. La iglesia del Señor está obligada, está de alguna manera movida por Dios, casi que de una manera forzosa, a cumplir con el mandamiento de compartir la fe con los no creyentes. Por eso la relación que existe entre la iglesia y el no creyente tiene que ser una relación de altísima calidad. Tiene que ser una relación muy buena. La iglesia tiene que aprender a valorar, tiene que aprender a entender y tiene que aprender a prepararse para recibir a los no creyentes. Porque es una obligación de nosotros como creyentes el compartir nuestra fe, el llevar a la gente a conocer de Jesús y a buscar del Señor. Lo que dice el texto es que nosotros necesitamos presentar el evangelio. Mire, es muy interesante que al único grupo que se le permite o que se le pide el presentar el evangelio es a la iglesia. Note usted que no es un mandato para los gobernantes, por ejemplo. En ninguna parte de la Biblia dice que los gobernantes deben presentar el evangelio de Jesús. Tampoco es un mandato especial para cierto tipo de personas. En todo caso, sí lo es para la iglesia. La iglesia ha sido llamada a presentar el evangelio. ¿A presentárselo a quién? A los no creyentes. Por eso las relaciones de la iglesia con el no creyente son tan importantes. Y a veces a uno le preocupa cuando hay personas creyentes que en tema de evangelismo dicen: yo no puedo evangelizar porque es que yo no conozco o no tengo a nadie no creyente cerca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú rompiste relaciones con todos los no creyentes. Y déjame decirte que ese es un error gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que ame más el Señor en este mundo que a los no creyentes. Los ama con un amor tan grande que envió a su propio Hijo a morir por los no creyentes. Por eso es un error garrafal, es un error total de esa persona creyente que dice: todos mis amigos son cristianos. Yo, gente que no es creyente, la desecho de mi lista y la mantengo alejada de mí. Es totalmente antibíblico, es totalmente anticristiano, es totalmente antimisión de Dios. La misión del Señor es que nosotros nos involucremos con gente no creyente, que nosotros nos acerquemos a la gente no creyente para abrirle nuestro corazón, para compartirle de nuestra fe y para hacer que mi experiencia de fe pueda ser alcanzable por esa persona que quizá por alguna circunstancia todavía no tiene la posibilidad de encontrar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces quiero compartirles algunas razones especiales por las cuales este valor del evangelismo tiene que convertirse en un valor principal en nuestra iglesia. Y se vuelve un valor principal en la iglesia cuando se vuelve un valor principal para usted, para su vida. No podemos dejarlo solamente escrito. Seguramente en poco tiempo vamos a estar colocando estos valores escritos aquí en las paredes de nuestro salón principal. Pero no significa que ponerlo en un plotter o ponerlo en una situación cualquiera ya sea que esto se imponga como un valor en nuestra iglesia. La única manera de que el evangelismo sea un valor en nuestra iglesia es cuando nosotros lo asumimos y cuando nosotros lo obedecemos y cuando nosotros lo interiorizamos en nuestro corazón. ¿Por qué el evangelismo se convierte en un valor para la Iglesia Bautista Betania? En primer lugar, porque es un mandamiento para los creyentes del Nuevo Testamento y nosotros somos el resultado del evangelio del Nuevo Testamento. Es un mandamiento. Aunque usted no lo crea, el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos para la iglesia. 1050 mandamientos hay escritos en el Nuevo Testamento para la iglesia de hoy. 1050 mandamientos. A veces nosotros creemos que los mandamientos son del Antiguo Testamento. No, los mandamientos son de toda la Biblia. Y en el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos. Uno de ellos es compartir tu fe a personas que no creen o que no han podido creer todavía en el Señor. Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20 me da a mí una impresión de cómo los apóstoles y los discípulos del primer siglo tenían tan encarnado el mandamiento de predicar el evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 4 versículos 19 y 20. Está Pedro y Juan ante un concilio, les han golpeado, les han
los han violentado por causa de predicar el evangelio. Y miren lo que ellos dicen. Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Versículo siguiente. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es lo que sale del corazón. Dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo no sé si ese lema o si ese versículo puede convertirse en un lema para su vida. Y es que usted puede decir: hombre, yo no puedo dejar de contarle a la gente lo que Dios está haciendo en mí. Yo no puedo dejar de hablarle a mis compañeros. Yo no puedo dejar de hablarle a mis vecinos. Yo no puedo dejar de compartirle a mi familia de aquello que Dios ha hecho en mí. Los discípulos del primer siglo la tenían clara. A ellos los amenazaron, les dijeron: no los queremos volver a ver hablando de Jesús, los vamos a matar si es necesario. Y simplemente Pedro y Juan se levantan y dicen: mire, nosotros nos disculparán ustedes, pero nosotros tenemos que obedecerle primero a Dios antes que a ustedes. Y nosotros no podemos, es que no podemos dejar de hablar lo que ha pasado al interior de nuestra vida. No podemos dejar de hablar lo que está sucediendo al interior de nuestros corazones. La iglesia no puede dejar de hacer su tarea. Mi hermano, mi hermana, usted no puede dejar de hacer la tarea que Dios le ha encomendado. Yo no sé si a usted le importa más agradar a las personas o hacer la voluntad de Dios. Es más importante que lo que Dios dice que lo que la gente dice, porque Jesús vino, entre muchas cosas también, a hacernos libres de toda esclavitud. Y nosotros, como hombres y mujeres libres, podemos compartir el evangelio con libertad. Con la libertad que el evangelio mismo nos da. Podemos compartirlo, podemos hablarle, podemos decirle a la gente que Dios les ama, podemos decirle a la gente cuál ha sido nuestra experiencia y de qué manera ellos pueden encontrar al Señor. ¿Sabe que muchos creyentes no comparten su fe porque les da vergüenza? Porque piensan que hablar del Señor de alguna manera afecta su reputación, la gente los va a mirar extraño, o van a entrar de pronto en algún tipo de dilema con alguna persona. Si te importa mucho tu reputación, no deberías compartir el evangelio. Pero si te importan más las cosas eternas que realmente valen, entonces deberías compartir el evangelio todos los días a toda persona que esté por enfrente tuyo, porque ese es el mandamiento del Señor. La segunda razón por la que el valor del evangelismo es tan importante y tiene que convertirse en un elemento clave para nuestra iglesia es porque amamos a quienes Dios ama, es decir, a los pecadores. Romanos 5:8, un versículo que no hemos aprendido hasta de memoria, ¿cierto? Romanos 5:8, vamos a mirarlo ahí en la pantalla. Dice el texto: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué impresionante esto. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió específicamente para traer vida a los pecadores, para traer vida a los que andan en caminos equivocados y errados. Y dice, Dios en eso muestra su amor. En eso Dios muestra su amor. Es decir, Dios es un Dios apasionado por los pecadores. Solamente una persona apasionada puede hacer algo tan salido de la lógica como es enviar a su propio hijo a morir por un grupo de personas. Yo conozco gente que es apasionada, gente que por ejemplo es apasionada por un equipo de fútbol y van a otros países a seguir su equipo, pintan la casa del color del equipo, todos sus elementos de la casa tienen el sticker del equipo y uno dice, uy, qué pasión el de esta persona por ese equipo. Pero yo no conozco a nadie tan apasionado que haya entregado a su propio hijo por una causa. El único ser de una pasión tan grande como esa es Dios. Por eso la iglesia tiene que amar a los pecadores también. Por eso la iglesia tiene que amar al no creyente. Por eso la iglesia tiene que entender la necesidad que hay de mantener buenísimas relaciones con la gente que todavía no conoce del Señor.
Por eso la necesidad de que nosotros empecemos a integrarnos con esos familiares nuestros que quizás se burlan de nosotros, que quizás nos cuestionan a nosotros o que quizás ni siquiera nos prestan mucha atención por el hecho de ser cristianos. Pues bien, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar relaciones con ellos para poderles llevar el evangelio de Cristo. Ese es el sentido que tiene entonces hecho eso. Yo tendría que odiar mucho a una persona, odiarla demasiado para desear que esa persona se vaya al infierno. Sería la única manera de yo decir, a este no le hablo, a este no le digo nada. Tendría que ser porque lo odie de una manera espantosa, pues. Y yo creo que en el corazón de un creyente no puede haber ese tipo de odios ni de resentimientos. Lo que tiene que haber es un amor especial. Pues si amamos a una persona, deberíamos buscar la manera de que esa persona sea liberada del infierno y sea llevada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cómo se hace eso? Sencillo, a través de la predicación del evangelio, a través del compartir la fe, a través del abrir mi corazón y compartirle a ese familiar, a ese amigo, la necesidad de conocer del Señor. El compartir mi fe, entonces, es el mayor acto de amor hacia otra persona. Si usted quiere demostrar realmente que ama a un amigo, que ama a un familiar, que ama a una persona, la mejor demostración de amarle es compartiéndole su fe, compartiéndole a Jesús, compartiéndole el mensaje del evangelio del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 manifiesta una de las grandes preocupaciones del Señor que todavía están vigentes con relación al compromiso de la iglesia para la predicación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es claro, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Queda clara una preocupación allí. Solamente quien invoque el nombre del Señor será salvo. Solamente. Pero para que una persona pueda invocar el nombre del Señor, tiene que haber creído primeramente en el nombre del Señor. Pero para que una persona pueda creer en Jesús, tiene que primero haber oído del Señor. Y para que una persona pueda oír del Señor, tiene que haber alguien que le hable del Señor. Y ese alguien soy yo, ese alguien es usted. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso el valor de la evangelización es un valor tan central, es un valor tan especial, es un valor tan, alguien diría, yugular en la iglesia, tan fundamental en la iglesia. Sin ese valor, la iglesia no tiene sentido. Si la iglesia no abraza ese valor, si la iglesia no se apodera de ese valor, del valor de la evangelización, no tiene sentido tener un templo, no tiene sentido tener una estructura, no tiene sentido tener un culto, no tiene sentido tener absolutamente nada. Lo que le da sentido a la iglesia es su tarea evangelística, la misión que Dios le ha sido encomendada. Las personas necesitan escuchar el evangelio para poder creer en Jesús y para poder invocar el nombre de Cristo y ser salvas. Pero necesitan escucharlo. ¿Y saben? Las personas que tenemos que hablarles del Señor, a esas personas que necesitan escuchar, somos cada uno de nosotros. No hay nada de amoroso en que usted conozca el evangelio de Jesús y no lo comparta con personas que lo necesitan y que usted sabe que de verdad lo necesita. La tercera razón por la cual el valor de la evangelización es un valor fundamental en la iglesia es porque todo creyente está capacitado para llevar el evangelio a un no creyente. Escúcheme esto con atención. Todo creyente, toda persona que ya haya creído en Jesús, no necesita 20, 30 años de formación, no necesita escuela de formación, no necesita absolutamente nada. El solo hecho de que una persona ya haya creído en Jesús y tenga una experiencia genuina con Cristo, lo capacita para llevar el evangelio a otra persona. No hay excusa. No podemos decir que es que me falta capacitación, que es que no puedo. Lo mínimo que podemos hacer, pero que es lo más grande que podemos hacer, es contarle nuestra experiencia de vida a otros. Mire, es tan sencillo como esto. Usted sale del culto ahora
y se va por allá a buscar un restaurante donde almorzar con su familia. Y de pura casualidad se encuentra con un excelente restaurante, excelente atención, excelente comida y excelente precio. ¿Qué hace usted con esa información? Usted empieza a hablarle a toda la gente, a decirle: miren, miren lo que me encontré un super restaurante y yo quiero que todo el mundo vaya allá, porque así como me atendieron de bien a mí y así como me fue de bien, a mí me gusta que a usted también le vaya bien. Y usted empieza, inclusive hasta por las redes sociales, empieza a mandar el nombre y empieza a compartir su experiencia. ¿Tuvo usted que hacer un curso de marketing o de publicidad o un entrenamiento en yo no sé cómo se llama esa carrera para usted publicitar algún producto? No. Usted lo único que hizo fue compartir su experiencia. ¿Y por qué compartir el evangelio se convierte en una experiencia tan complicada y tan difícil? Y la gente dice: no, es que no estoy preparado, no, es que todavía no estoy capacitado. Lo único que tienes que hacer es cuéntale a la gente las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Simplemente dile a la gente, como le dijo la mujer samaritana: hemos encontrado al Mesías y quiero que vayan y lo conozcan. Hemos encontrado al Salvador y quiero que tú también lo conozcas. He conocido el evangelio de Jesucristo y quiero que tú también lo conozcas. Estamos capacitados, tenemos la capacidad para llevar a otros al evangelio. Lucas capítulo 6 versículo 39. Hay un texto que me pareció interesante mencionar. Lucas 6:39 dice: también les contó esta parábola: ¿acaso puede un hombre ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al mismo hoyo? Mire, la gente ciega está guiando a otros ciegos a irse por el mismo hueco. Y los que tenemos la luz, los que tenemos la visión, los que hemos sido sanados de la ceguera espiritual y que podemos ver, no estamos haciendo la tarea de guiar a los ciegos a conocer al Señor. Entonces la gente se está yendo detrás de cualquier cantidad de filosofías, que es esa imagen que muestra ahí: ciegos guiando a ciegos. ¿Cómo terminan un par de ciegos guiándose el uno al otro? El texto dice: van a terminar los dos en el hoyo. Y usted sabe a qué se refiere eso. Por eso se hace necesario que hombres y mujeres con la visión de Dios se levanten de sus sillas, se levanten de su comodidad y empiecen a compartir la palabra. No tienes que convertirte en un especialista, no tienes que hacer curso de evangelista, simplemente tienes que contar, como cuentas cuando ves una película y te pareció una buena película y se la compartes a todo el mundo. De esa misma manera, simplemente cuenta que tienes a Jesús en tu corazón y cuenta las experiencias que has podido vivir a partir de tener a Jesús en tu corazón, y empieza a caminar con Él y acompañar a una persona, y te vas a dar cuenta la bendición de Dios tan grande y tan especial. Romanos 1:16 nos plantea un desafío muy grande, un desafío muy puntual en relación a esto. Tal vez hasta de memoria no sabemos este pasaje. Dice el apóstol Pablo: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No puede ser, escúcheme eso con atención, no puede ser que una persona no comparta el evangelio por tema de vergüenza. No puede ser. El evangelio es poder de Dios para salvar gente. Eso es como si usted se encontrara la vacuna que cura el COVID y a usted le diera pena compartirla. No, me da una vergüenza decir que me encontré la cura del COVID. Hombre, no tiene sentido. No puede tener sentido que usted haya experimentado a Jesús en su corazón, que usted haya experimentado el cambio de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y que usted ahora diga que el argumento para no compartir el evangelio es que a usted le da vergüenza, es que a usted le da pena, es que a usted le da miedo. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, no por mí mismo, sino por el poder del evangelio mismo, porque es que es una noticia poderosa, porque es un contenido espectacular, porque es algo que confronta a la gente y porque es algo que beneficia a las personas. Por eso no me puedo avergonzar. La iglesia tiene que ser una iglesia que tiene como su valor central la evangelización de los no creyentes. Cuando los valoramos, cuando los amamos y cuando sentimos que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de ellos. El cuarto y último razón por la que Betania tiene que hacer del evangelismo un asunto central como valor estratégico de su trabajo es porque el evangelismo es el mejor uso de tu vida. La mejor manera de usar tu vida es llevando a otras personas a los pies de Cristo, es llevando a otras personas a conocer verdaderamente del Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 y 25.
Escúcheme con atención lo que dice este pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, 24 y 25 dice: porque todo mortal es como la hierba, o como hierba, y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba y se cae la flor. Versículo siguiente. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Hay cosas que son pasajeras. Hay cosas que no tienen valor en esta vida, ni siquiera la misma vida de nosotros, porque hoy estamos, mañana ya no estamos. Pero dice la palabra del Señor, pero el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Tiene un valor sobrenatural, tiene un valor trascendental, tiene un valor que no se acaba ni siquiera con la misma muerte de la persona. Por eso, cuando tú siembras el evangelio en el corazón, en la vida de una persona, estás sembrando para una trascendencia eterna y estás haciendo el mejor uso de tu vida, porque estás sembrando para algo eterno, para algo que nunca se va a acabar. Cuando te dedicas tu vida solamente a conseguir dinero, yo te digo, el dinero se va a acabar algún día y el dinero no lo vas a poder disfrutar algún día. Pero cuando tú usas tu vida para llevar tu fe, para compartir un mensaje de esperanza, para llevar el evangelio a la gente, tú estás haciendo inversiones eternas, tú estás haciendo inversiones trascendentales. Por eso en Betania el evangelismo tiene que convertirse en un valor principal, tiene que convertirse en algo fundamental, tiene que convertirse en algo que verdaderamente trascienda para nosotros en este mundo. ¿Sabes? Una de las razones por la que los creyentes como usted y yo todavía estamos en este mundo y no nos hemos muerto a pesar del COVID, la violencia y todo lo demás, es porque tenemos una misión que cumplir. Créame que el día que no haya ningún pecador en este mundo para predicarle, ese día Dios nos lleva a todos nosotros y dice: ya no tienen nada que hacer ahí. Si nos sostiene aquí, si nos mantiene en este valle de lágrimas, si nos sostiene en este mundo tan pervertido, es porque Él sabe que nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar a la gente no creyente. Dale el mejor uso a tu vida compartiendo la palabra. Dale el mejor uso de tu vida llevando un mensaje de esperanza a la gente. Dios te tiene en este mundo no por lo buena gente que tú eres, ni siquiera por lo joven que estás. No, Dios te tiene en este mundo porque la única razón de un creyente estar en este mundo es predicarle el evangelio a los no creyentes. Si no fuera así, Dios hace rato te hubiera llevado, porque tú no eres de este mundo, porque la mejor vida está en el reino con el Señor. Pero estamos aquí porque en tu familia todavía hay gente que no conoce a Cristo. Estamos aquí porque en tu lugar de trabajo todavía hay gente que no conoce de Cristo. Estamos aquí porque el vecino del lado todavía no conoce a Cristo. Estamos aquí porque en el lugar donde tú te mueves hay gente que todavía no conoce de Cristo, y que si tú te fueras, quizás esa persona tuviera menos posibilidades de recibir el mensaje del evangelio. La gran oportunidad que esa persona no creyente tiene para escuchar el evangelio es que tú estés vivo. Por eso Dios te mantiene vivo a pesar de todo, y te cuida y te protege y te libra del virus, de la violencia, de todas las cosas, solamente con un propósito: que tú compartas tu fe. La pregunta es: ¿vas a desperdiciar tu vida gastándola en otras cosas? ¿Vas a gastar tu vida haciendo cosas que no tienen sentido? Hablar de Jesús es la forma segura de realmente vivir con propósito. Si estás en esta tierra, es porque Dios quiere ser glorificado a través tuyo y usarte para dar a conocerse a quienes se encuentran perdidos y esclavos de sus pecados. La esperanza de esa familia del lado que mantiene en crisis, que mantiene mal, eres tú, si llevas el evangelio de Jesús a esa familia. La esperanza de ese amigo tuyo que tú sabes que está andando mal, que está caminando mal, eres tú, si le compartes del evangelio. La esperanza de ese familiar cercano o lejano, pero que tú sabes que necesita del Señor, está en ti, si le hablas verdaderamente del Señor. Compartir entonces es algo que necesitamos hacer. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Ese es el sentido de la vida de un ser humano, vivir para glorificar a Dios. Lo demás no tiene ningún sentido, y lo único que glorifica al Señor es que nosotros le obedezcamos, y cuando le obedecemos entonces compartimos el evangelio. Cuando compartimos el evangelio, llevamos gozo y paz a las personas y llevamos gloria a Dios también. Así que el mejor uso de una vida es compartir la palabra. Gastar tiempo,
usar talento, aún tu dinero, para compartirle la palabra a alguien, es el mejor uso que tú le puedes dar realmente a tu vida. Tú no viniste a este mundo por coincidencia. Tú viniste a este mundo a cumplir una misión, la misión de Dios, compartir el evangelio. Betania no está establecida en este lugar por el capricho de una persona. Betania está en este lugar porque hay una comunidad que tenemos que impactar con el evangelio. Betania te contactó a ti, o tú te contactaste con Betania desde el lugar donde vives, para que seas una fuente de bendición a ese sector donde tú vives y lleves y compartas el evangelio. Terminemos entonces concluyendo de la siguiente manera. Aunque Dios realmente no depende de nosotros, porque esa es la gran verdad, Dios no depende de nosotros, somos nosotros los que dependemos de Dios. Dios sí quiere usar tu vida. Dios quiere darle sentido a tu vida. Y el mejor uso que Dios quiere darle a tu vida es la expansión de su reino en este mundo. Es una de las maneras, o es la forma en la que Dios quiere usarnos, y no quiere usar a otra persona, sino a cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. La misión que Dios nos ha entregado. ¿Y cuál es esa misión? Es compartir de Jesús donde quiera que nosotros vamos. Por eso nos ha dado dones, por eso nos ha dado talentos, por eso nos ha inspirado en tantas cosas, para que nosotros amemos a nuestro prójimo a través de llevarle el evangelio de Cristo. Así que no perdamos de vista este sentido y prediquemos el evangelio. ¿Cuál es la tarea que nos queda para esta semana? Dos cositas fundamentales. Número uno, aprenderse de memoria 1 Corintios 9:16. Colócamelo otra vez en la pantalla, leamos un repasito. 1 Corintios 9:16. Tenemos que aprenderlo porque esa palabra nos va a hablar, porque esa palabra nos va a motivar, porque esa palabra nos va a inspirar. 1 Corintios 9:16 dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Tremendo versículo para aprenderse esta semana, ¿no? Cuando predico el evangelio no estoy haciendo nada de que me puedan felicitar. Simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque ay de mí si no predico. Y ojalá que usted entienda esos ay que aparecen en la Biblia, porque esos ay son ay de juicio. No son ay de decir ay, oh pobrecito, no, son ay de juicio. Y hay un juicio de Dios para aquel que, teniendo la verdad, la guarda, la esconde y no la comparte y no la predica. Y la segunda parte de la tarea es todavía mucho más sencilla. Usted va a tomar su teléfono celular. La mayoría de personas tenemos un teléfono celular, ¿cierto? Yo no lo tengo aquí porque lo dejo ahí, porque a veces me timbra acá y me hace pasar vergüenzas acá adelante, entonces lo dejo allá. Pero yo tengo también mi celular. En su celular usted se va a ir a la lista de contactos. Usted sabe llegar a la lista de contactos, ¿cierto? Usted usa esa aplicación muchas veces. Y en esa lista de contactos usted va a ubicar por lo menos 5 personas de sus contactos que usted sabe que no son creyentes, que no tienen a Jesús en el corazón. Y usted va a empezar a orar por ellos. Y va a empezar a decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me des la manera de llegar a estas personas con el evangelio. Si es posible, usted puede hacer un grupito especial o una listica de difusión con esas 5 personas. No más de 5, porque más de 5 ya usted realmente no va a poderlo hacer. 5, o si es posible 3, inclusive 1 si es necesario. Y usted se va a dedicar a orar por esa persona. Y usted va a empezar a buscar la manera de compartir su experiencia de fe con esas personas, con el propósito de que esas personas conozcan efectivamente de Jesús, que esas personas puedan oír de Jesús para luego creer en Jesús, para después invocar el nombre de Jesús y que puedan ser salvas. Porque si esas personas están en tu lista de contactos, es porque algún tipo de relación tienes con esa persona. Algún tipo de relación tienes con esa persona. Quizás sea un familiar, quizás sea un amigo, quizás sea, no sé, una persona que trabaja para ti, no sé, alguien, o para quien tú trabajas. Tantas cosas. Pero quiero que hagamos ese compromiso delante del Señor. Usted, cuando termine esta reunión en su casa, va a ir a su teléfono, va a buscar la lista de contactos, va a elegir 5 personas
menos si es posible, no más de 5. Y usted va a poner allí esas personas en la presencia del Señor. Y usted me dirá, pastor, y si busco mi lista de contactos y no tengo ni una persona no creyente, lo primero es pídale perdón a Dios por eso. Porque si usted no tiene ningún contacto no creyente, eso significa que usted se olvidó de la misión de Dios. Usted rompió relaciones con los no creyentes y eso es grave. Eso es gravísimo. Usted tiene que mantener relaciones con los no creyentes, sean los que sean, del nivel que sea, pero usted tiene que mantener relaciones con gente no creyente. Entonces empiece a buscar relaciones con gente no creyente. Mañana cuando vaya a comprar las cosas para el almuerzo, salude amablemente al señor o a la señora que le atiende. Y la próxima vez que vaya, ya pídale el nombre. Y luego empiece a hablarle acerca de su intención de conocer, de que usted es cristiano y que usted quiere compartirle acerca de su fe. Si es que no tiene ninguna persona. Pero usted va a escribir esos 5 nombres, va a orar por ellos y luego les va a llamar. Y usted les va a decir cuál es la intención que usted tiene. La intención suya es que estas personas escuchen de Jesús. Ya si ellos deciden de recibir a Jesús o no, es decisión de ellos, pero la tarea suya es compartirles del Señor. Betania tiene que ser una iglesia que el evangelismo sea un valor principal, y el valor del evangelismo lo hemos declarado así: valoramos a los no creyentes y utilizamos los medios disponibles que honren a Cristo para buscar, ganar y hacer discípulos de esas personas. Yo le invito a que ahí donde está usted pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos un momentico y acompañarme en una oración donde le podamos decir al Señor: Señor, esto se oye bonito, pero tenemos que pasar del oír al hacer. Jesús dijo que el que oye las palabras que Él dice y no las hace, no tiene sentido. Que el sentido de esto es oír y hacer. Oímos y hacemos. Por eso yo le pongo un desafío y le dejo una tarea, para que no se quede solo en el oír, sino que trascienda al hacer. Señor, te doy gracias por este momento tan importante que tú nos das. Gracias por la palabra con la que nos permite ser confrontados. Permítenos, Dios de la gloria, entenderla y una vez entendida, decidir obedecerla, Señor. Responder a la pregunta, ¿qué hago entonces? Y lo que tenemos que hacer es empezar a compartir nuestra fe. Empezar a entender que Dios ama a los no creyentes de una manera especial y nos ha puesto a nosotros como iglesia para que les presentemos el evangelio a ellos. Vayan por todo el mundo y presenten el evangelio, dijo Jesús. Presenten el evangelio a toda criatura. A veces pensamos que predicar es pararse en un púlpito y predicar. No, es hacer una presentación del evangelio al nivel que tú lo puedas hacer. Al nivel más básico es compartir tu experiencia personal. De eso se trata. Padre, yo oro por Betania y por cada uno de los miembros de esta congregación. Te ruego que tú encarnes en nosotros este valor, Señor. No tiene sentido esta iglesia si no compartimos la fe. No tiene sentido la iglesia si no llevamos el mensaje a otras personas. Señor, hay gente en mi lista de contactos que yo sé que necesita de Cristo. Yo sé que lo necesitan. Yo sé que están caminando mal. Yo sé que están sufriendo. Yo sé que la están pasando muy mal. Y yo los tengo en una lista de contactos. Quiero que me des el valor. Quiero que me des la estrategia. Quiero que me des el momento, el espacio, el lugar, para que salgan de esa lista y se conviertan en personas a las cuales yo les voy a compartir el evangelio. Personas con las cuales yo quiero dedicar un tiempo. Quizá irles a hacer una visita, tal vez invitarlos a tomarse algo para poderles compartir el evangelio. Señor, coloca un amor especial en nuestro corazón por los no creyentes. Coloca un deseo en nuestro corazón, como el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico. Que haya ese sentir, Señor, de responsabilidad espiritual. Si yo no predico, si yo no presento el evangelio, esa persona no escucha de Cristo. Y si esa persona no escucha de Cristo, esa persona no puede creer en Cristo. Y si esa persona no cree, esa persona no podrá confesar a Cristo. Y si no confiesa a Cristo, se irá a una eternidad sin Dios. Se irá a un infierno horrible, solamente porque faltó alguien que le hablara, que le compartiera de Cristo. Ayúdanos a entenderlo de esa manera, que es tan importante y tan fundamental.
Gracias por tu palabra, gracias por este momento y gracias porque pones a nuestro alrededor personas que no son creyentes todavía, a las cuales nosotros podemos compartirle nuestra fe y a los cuales nosotros podemos apoyar en el desarrollo de su fe en el Señor. Te adoramos y te exaltamos esta mañana en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden puntualmente las tareas, no se dejan allí solamente por dejar. La idea es que las podamos hacer y que podamos ver el resultado de la realización de estas tareas. Bueno, y continuamos adorando a nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad lo hacemos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así de que en esta mañana ofrendemos, diezmemos con una actitud de regocijo, de amor, como dice la palabra. Bien, pueden. Recordarles que si ustedes tienen su ofrenda, su aporte para los proyectos que la iglesia está necesitando, usted puede colocarlo ahí en el sobre de diezmo y coloca para qué es, ¿listo? Ahí también está para las misiones, en el sobre usted puede colocar para qué son las ofrendas y los diezmos. Vamos a orar, a colocar en las manos del Señor el diezmo y la ofrenda que ha sido recolectada en esta noche, esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad nos acompaña cada día, Señor. Vemos tu gloria, vemos tu amor. Gracias por los trabajos que provees para esta casa, Señor, que a cada uno le has provisto trabajo, Señor. Gracias, Padre eterno, por los emprendimientos, por los negocios que hay, Señor. Bendice las empresas que hay aquí, Señor, representadas. Bendice los emprendimientos. Bendice, amado Señor, a cada familia que está aquí en esta mañana, que depositó su ofrenda, su diezmo, Señor, con amor, Señor, no con tristeza, como dice tu palabra, Señor. Creemos que tú, Señor, bendices aquel hombre y aquella mujer que lo hizo. Por eso en esta mañana los bendecimos, Señor, y creemos que tú multiplicas, Señor, lo que se ha recolectado, Dios, para el sostenimiento de este lugar. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bendiga los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Y bueno, les damos a los que en esta mañana nos están viendo, que el Señor bendiga sus vidas y a ustedes muchas bendiciones. Y vamos a salir de manera bien juiciosita. Para los líderes, para los que tienen una tarea en la iglesia, la junta, tenemos un tiempo especial en el salón de preescolar. Vamos a estar, no nos vamos a demorar, como decía el pastor. Es fundamental lo que vamos a hacer esta mañana, por eso separe ese tiempito. Es el fruto de un trabajo que hemos realizado desde que finalizó el año 20. Y bueno, hoy les queremos presentar ese trabajo de todos los ministerios, así de que los esperamos a todos los líderes y a todos los que tienen los grupos pequeños, les esperamos en el salón de preescolar. Y bueno, vamos a ir saliendo de manera muy juiciosita este bloquecito de aquí del centro. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078.
Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.